Hola familia de nuestro grupo de predicación para principiantes. Quiero agradecer a todos los que han estado enviándome a través del WhatsApp, a nuestro grupo privado, a todos los que han estado enviando su texto y su meta. Quiero agradecer, ya tengo las tareas de la hermana Carmen Rodríguez, de Gela Barrientos también tengo de Joselo, también de nuestro hermano Jeremías Otaño. Así que sigan sumándose a los que han enviado su tarea para poderle darle feedback acerca de cuál es la meta del sermón que ya ustedes están preparando. Y quise preparar este pequeño video como una especie de resumen de lo que hemos visto hasta este momento. La semana pasada estuvimos hablando acerca de preparar un rico jugo, ¿verdad? Que estaremos preparando, y el producto final que queremos es que nuestro sermón se parezca a esto de un rico jugo. Y para esto estuvimos hablando de 3 pasos fundamentales a la hora de preparar nuestro sermón. 3 etapas por la que siempre va a pasar nuestro sermón a la hora de nosotros prepararlo. El primer paso, hablábamos acerca de que debemos exprimir el texto bíblico y hacíamos la ilustración como si fuese de un jugo, así como se ve esta naranja aquí en estas manos. Ambas manos deben ser utilizadas para extraer lo mejor del jugo si queremos preparar un buen sermón. En primer paso, observar el pasaje bíblico, y este paso es muy importante. Cuando nosotros estamos dispuestos a observar el pasaje bíblico, una vez que estamos leyendo el mismo, estamos hablando de extraer de él, amén, todo lo que llama la atención, todo lo que nos produce curiosidad. Y cuando hacemos esto, estamos extrayendo del pasaje bíblico lo que será ya el contenido de nuestro sermón. Pero para esto debemos utilizar las 2 manos. Hay 2 pasos fundamentales que podemos utilizar, y es como si estuviéramos usando las 2 manos. En primer lugar, cuando hablamos de la primera mano, estamos hablando de observación. Debemos observar, por ejemplo, a qué tipo o género de escritura pertenece. Hablábamos que no es lo mismo predicar de una epístola que predicar de un salmo, o no es lo mismo predicar de Apocalipsis que predicar de un libro histórico. Debemos nosotros conocer a la hora de observar a qué tipo o género de escritura pertenece, si es una poesía, si es una canción, si es un libro histórico o un libro doctrinal. Y al observar esto, vamos a poder darle un mejor uso a lo que queremos expresar. También hablábamos de fijarnos qué tiene que ver con el contexto. Cuando hablábamos de que siempre se ha dicho que un texto fuera de contexto no es más que un pretexto, y a lo que nos referimos con esto del contexto es a observar quién está hablando, por qué está hablando, cuáles son los capítulos, cuál es el flujo de pensamiento que se ha estado estableciendo hasta llegar al texto que nosotros queremos predicar. En tercer lugar, también hablábamos y sugeríamos que debemos hacerle preguntas al texto. Cuando nosotros estamos leyendo, debemos preguntarle al texto quién es el que habla, qué estaba pensando o qué estaba pasando en ese momento, quiénes son los protagonistas principales. En este caso hacíamos la referencia del texto conocido de Juan 3:16 y preguntábamos quién pronunció estas palabras, y muchos nos decían que Juan, cuando en verdad no fue Juan el que pronunció estas palabras, sino el mismo Jesús. Y Juan simplemente registra esta expresión de Jesús. Así que el segundo paso que nosotros hablamos tiene que ver con el paso de explicar. Y a lo que nos referimos es que una vez nosotros hemos observado, hemos sacado, ¿verdad?, del texto todo lo que llama nuestra atención, el segundo propósito es que debemos explicar el pasaje. Y a la hora de explicar es muy importante que nosotros tengamos en consideración que así como el jugo, de un lado está lo que es la observación, del otro lado también va a estar lo que es la explicación. Y la explicación nos va a permitir interpretar muy bien lo que estamos leyendo. En este caso, siempre es necesario explicar el pasaje bíblico con el que estamos trabajando. Este es un paso fundamental, ya que muchas veces podemos encontrar a una audiencia que no está relacionada con temas bíblicos, y mientras mejor sea nuestra explicación, va a permitir que nuestra audiencia conozca mucho mejor de lo que estamos tratando. Todos deben entender primero el pasaje,
Y me llega a la memoria lo que decía aquel famoso etíope mientras iba en su carro leyendo al profeta Isaías, que se nos narra en el libro Los Hechos, que Felipe, que fue guiado allá a ese camino desierto por el mismo Espíritu Santo, el cual le había hablado y le había dicho: pégate al carro. Dice que Felipe escuchó etíope, leía al profeta Isaías. Y hay una pregunta clave que Felipe le hace a aquel etíope: ¿pero entiendes lo que lees? Y la respuesta de aquel etíope fue: ¿cómo voy a poder entender si alguno no me explica? Y es muy importante esta área de la explicación cada vez que estemos enfrentándonos a un texto bíblico. En tercer lugar, debemos saber que todos los puntos de enseñanza deben ser explicados, especialmente los que no son muy claros en ese sentido. Nosotros hablábamos, por ejemplo, en cuanto a ejemplo práctico, mencionábamos la parábola que aparece en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37, donde esa parábola nos da un ejemplo práctico de cuáles son puntos que necesitan explicarse. Por ejemplo, no necesitamos explicar qué es un ladrón en caso de que estemos leyendo esa parábola, pero sí deberíamos explicar qué era un levita. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra audiencia quizás no conozca cuál era la función o el trabajo de los levitas. Asimismo, también deberíamos saber explicar quiénes eran los samaritanos, la enemistad que existía entre los judíos y estos samaritanos. Pero, por ejemplo, detenerse a explicar qué son vendas no creo que sea necesario en este caso. Pero asimismo hay cosas que podemos entender del pasaje, pero hay otras que necesitamos el contexto cultural para poderla entender. También podríamos explicar acerca de lo que significa un denario o lo que era un denario. Ahora bien, ¿qué debemos explicar? Número uno, debemos explicar el significado de cualquier palabra difícil. Número dos, debemos explicar cualquier circunstancia de aquel tiempo que nos ayude a entender el pasaje bíblico. Y número tres, debemos también saber explicar cualquier costumbre que nos ayude a entender mejor el pasaje. Mientras mejor sea nuestra explicación, más preparados vamos a estar para la tercera etapa de nuestra preparación de este sermón, que es el tercer paso, que tiene que ver con aplicar. La aplicación es importante porque, diríamos, suma una mano extra a la hora que estamos preparando nuestro sermón. Recuérdense que estamos usando la imagen de que si el sermón es como un jugo, de un lado usamos la explicación, de otro lado usamos la aplicación para poder extraer del pasaje bíblico ese jugo, ese rico jugo que estamos preparando. Cuando hablamos de aplicar, a lo que nos estamos refiriendo es que la aplicación siempre vendrá después de la explicación. Una vez usted ha hablado acerca de lo que significa el pasaje, de los puntos oscuros, entonces nuestro segundo proyecto es cómo nosotros vamos a aplicar esa a nuestras necesidades o a nuestra audiencia que tenemos delante. Es importante siempre aplicar, porque si simplemente nos dejamos en explicar pero no aplicamos, vamos a estar hablando de acontecimientos que pasaron pero que quizás no tengan relevancia o no sean importantes al día de hoy. Y por último, cuanto a un ejemplo de aplicación, tomando el ejemplo que ya hemos utilizado de Lucas 10, 25 al 37, de la parábola del buen samaritano, un buen ejemplo de aplicación podría ser que nosotros también debemos ayudar a otros según sus necesidades. También, para seguir su ejemplo, nosotros también debemos ayudar a los que nos tienen enemistad. Y por último, nosotros también debemos ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Ahora bien, hablábamos acerca de 3 errores que debemos evitar a la hora de la aplicación. Cuando aplicamos la palabra del Señor, debemos evitar, número 1, el primer error, hacer una aplicación vaga. En segundo lugar está lo que es la aplicación contradictoria, y por último la aplicación que es conocido como hacer una aplicación negativa. Ahora bien, veamos esto con varios ejemplos para que usted pueda entender a qué nos referimos con una aplicación vaga, una aplicación contradictoria
o una aplicación negativa. Cuando hablamos de aplicación vaga, a lo que nos referimos es a este tipo de aplicación que diríamos es indefinida, que no es exacta, que es como si estuviéramos viendo a través de una neblina y no se puede distinguir bien las cosas. Y un ejemplo de esto, de este tipo de aplicación, yo lo tomo, ¿verdad?, acerca de cocinero. Imagínese que usted está viendo un programa o está escuchando a alguien hablar acerca de cómo cocinar y de repente usted vea una explicación o una aplicación de este tipo. De repente la persona simplemente dice, ponga bastante de todo en alguna olla y caliéntelo por un rato. Definitivamente esta aplicación o este ejemplo es una aplicación vaga porque no da mucho detalle. Pudiéramos preguntar, bueno, ¿a qué te refieres con bastante de todo? ¿Qué es lo que estamos preparando? ¿Qué tipo de comida es al que te estás refiriendo? La olla es pequeña, es grande, ¿qué tamaño tiene que tener? Y cuando hablamos de calentarlo por un rato, ¿a qué tiempo específicamente te estás refiriendo? ¿Te das cuenta cómo este tipo de aplicación entra dentro de la categoría de una aplicación vaga? O sea, no es diríamos es vaga, es inexacta, es como que, bueno, te estoy diciendo la palabra, te estoy pidiendo que hagas algo, pero no estoy siendo muy específico en lo que yo quiero que tú apliques. En segundo lugar, cuando hablamos de una aplicación contradictoria, a lo que nos estamos refiriendo es a ese tipo de aplicación donde se utiliza el mezclar cosas que no corresponden juntas. Por ejemplo, cuando hablamos de lo dulce y lo amargo, es como que hay una contradicción. Al final usted no sabe, realmente quiso enseñar el predicador. Y para esto también tenemos un ejemplo de esta aplicación contradictoria. Yo lo tomé para los viajeros. Imagínense que usted de repente está viajando, pero necesita una información para llegar a su destino, pero el guía que le está dirigiendo en el viaje de repente le da este tipo de información. Mire lo contradictorio que se oye esta información. Vaya al aeropuerto, suba al barco y cuando el tren en que viaja llegue a la calle norte, baje por el ascensor. ¿Entendió? Si usted está en un aeropuerto, en los aeropuertos no hay barcos, hay aviones. Por fin, o estoy en un aeropuerto, o estoy en un puerto, o estoy ¿verdad?, viajando en un tren, o cuál es la calle norte, ¿verdad? Y cómo es posible que voy a bajar por el ascensor en este caso, ¿verdad? Aquí hablamos de un ejemplo de aplicación contradictoria. Por último, cuando hablamos de aplicación negativa, a lo que nos estamos refiriendo es a esa que es pesimista, a la que quita el ánimo, dando a entender que no hay posibilidad de éxito, en otras palabras, que no hay esperanza. Lamentablemente hemos escuchado de muchos predicadores que a la hora de predicar su mensaje no dan esperanza a la gente. Ellos hablan y hablan y hablan y parecería que todo el cuadro que pintan es totalmente negativo y que no hay ningún tipo de esperanza, no hay ningún tipo de salida. Cuando hablamos de este tipo de aplicación es justamente cuando en una carpintería usted escucha que alguien le está hablando al ayudante que se supone va a ser el que va a aprender el trabajo, pero constantemente se le está diciendo no lo haga así, lo hace mal, no va a resultar, es imposible. O sea, siempre hay una palabra de negatividad. Así que cuídese mucho de estos errores que hemos mencionado en este día. En resumen, que hemos visto la importancia de saber explicar y aplicar. También hemos visto cuáles cosas debemos explicar y por último también hemos conocido 3 errores que debemos evitar al aplicar. Así que quiero invitarte a que en un minuto me esté escribiendo qué has descubierto con esta enseñanza, qué aprendizaje útil has adquirido. Nos vemos en un minuto.
Tiempo cumplido. Atención, luz, cámara, acción. Llegó la hora de aplicar lo aprendido. Y quiero invitarte a que en el texto que seleccionaste, recuerda la tarea, vas a buscar 3 puntos para explicar. Pero una vez que consigas esos 3 puntos para explicar, entonces buscará en ese mismo texto 3 puntos para aplicar. Y por último, como tarea, espero que memorices, porque lo voy a estar presentando en la próxima clase, voy a estar preguntando, puedas memorizar los 3 errores de aplicación que hemos mencionado. Así que espero que este resumen de la clase que hemos tratado sea de mucha bendición y hacia adelante con la predicación. Dios te bendiga, nos vemos.